otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. O Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad, como todos los martes y todos los viernes, en este programa que realizamos en nuestra primera temporada. Doctrina y Realidad es el único programa que habla de doctrina y habla de realidad justicialista. En esta ocasión estamos no con un compañero, estamos con un compañerazo, que es el compañero Jorge Rachid. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, gracias por invitarme. Jorge, una de las cosas que quería consultarte para este programa es algo que yo te escuché decir, que le está faltando al movimiento nacional una convicción estratégica en la observación del quiebre internacional del capitalismo financiero. Quiero que si nos podrías desarrollar un poquito esto, Jorge. Con mucho gusto. Vos sabés que el general Perón nos enseñó que la política es la política internacional. El resto, decía él, con esa simpatía que los caracterizaba, es cabotaje pueblerino. Porque la falta de interpretación de los acontecimientos a nivel internacional impiden, cuando ejercemos el poder, el gobierno, a la Argentina una estrategia geopolítica acorde a sus intereses nacionales, soberanos y a los intereses del pueblo. Por lo tanto, lo que está pasando hoy en el mundo es vital incluso para entender el fenómeno actual del gobierno nacional, un gobierno absolutamente colonizador de legitimidad de origen, pero ilegítimo en su accionar, avasallando
los poderes republicanos y que en realidad ha atado a la Argentina al mundo unipolar, esto es Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, colocándonos en una situación sumamente peligrosa desde el punto de vista geoestratégico frente a una guerra mundial que está en pleno desarrollo, está en los primeros flirteos, pero con grandes dramas en 3 frentes, como son Gaza, Ucrania y el Pacífico Sur con Taiwán y Japón contra China. O sea que esto se está desarrollando y la Argentina ha quedado atada a un mundo muy pequeño que está en retroceso, porque el mundo cambió, el mundo ya no es el de la posguerra, ni siquiera el de la Guerra Fría. El mundo ha girado hacia el Oriente y el Oriente se ha constituido en ese mundo multipolar de comercio, de respeto a la soberanía de los pueblos, de no injerencia, de pacificación, como se está viendo fundamentalmente en el accionar de China. Y nosotros tenemos una posición muy firme desde el justicialismo, que es la tercera posición nuestra que ha definido prácticamente la práctica cultural y política en lo internacional de la Argentina. Esto ha sido avasallado por el actual gobierno, porque esto que es bueno para el mundo, que es el corrimiento hacia el Oriente, al mundo multipolar, a un mundo que nuclea 6.800 millones de personas, y nos hemos quedado entrampados en este coloniaje, diría Jauretche, de el mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, lo cual da cuenta de una alianza geopolítica que tiene 1.500 a 1.700 millones de personas, y el gobierno actual le ha dado la espalda al BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, al Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, al Banco del BRICS, a la Ruta de la Seda y la Ruta Terrestre, a la Ruta del Ártico, a China más 77, a Rusia más África, y hemos sido amenazados por la titular, la general de la Cuarta Flota, la general Richard, y la OTAN en Malvinas, con que van a impedir en todo el territorio la comercialización de cualquier tipo con China y Rusia, lo cual ha impedido ya y ha frenado las obras energéticas más importantes que tiene la Argentina, que son las represas Néstor Kirchner y Zepernik en la provincia de Santa Cruz. Así que el daño que se está produciendo hoy en Argentina es un daño inversamente proporcional, trágico, a los postulados soberanos de la Argentina justicialista, de investigación y desarrollo. Por eso el desmantelamiento del ARSAT y los satélites nuestros, que son un ejemplo en el mundo. 8 países manejan la tecnología ESA y la tecnología de radares triple D, el plan nuclear argentino, la investigación científico-tecnológica en el área de la salud. En fin, podríamos seguir hablando de cada una de las herramientas que construyen soberanía, como YPF y aerolíneas, que en estos días justamente está en boca de todos, ¿no? Jorge, una cosa también que te escuché decir, en este programa, creo que desde que comenzamos el programa, incluso cuando hacíamos un programa anterior, si algo hacíamos hincapié, era en esto de volver a Perón, ¿no? Pero vos has agregado otra cosa más, no solo volver a Perón, sino volver al Perón filosófico, ¿no? Te escuché decir este planteo, y por ejemplo dabas como ejemplo la Argentina bicontinental, ¿no? Cosa de la que muy poco se habla, muy difícil encontrarlo esto en los medios,
Pero bueno, me gustaría que nos des un desarrollo también sobre eso, ¿no? Me parece algo muy, muy interesante lo que planteas. En realidad el único Perón que existe es el Perón filosófico. Todos los demás Perón se murieron, digamos. El Perón presidente, el Perón primer trabajador, el Perón del exilio. Perón tuvo la característica en el siglo XX de ser, junto con Mao Zedong, dos líderes que hicieron la revolución, que la escribieron y que plantearon una construcción del pensamiento desde un espacio determinado, eso que Rodolfo Kusch diría el estar situado de Rodolfo Kusch, porque la filosofía de Perón, expresada con intensidad en la comunidad organizada, y la confrontación, como él bien lo dice en esa conferencia en Mendoza en 1949, con el sistema demoliberal burgués que transforma a los pueblos en testigos de la historia, llamándolo a votar cada 2 años menúes que desconocen, y la comunidad organizada es la herramienta para construir poder popular instituyente que tenga herramientas constitucionales que le permitan ser actor cada día de la vida política e institucional de la Argentina. O sea, esta construcción del pensamiento de Perón no reniega de otras corrientes del pensamiento, como bien lo dice en Conducción Política, porque otras corrientes del pensamiento pueden ser muy válidas en los lugares donde se desarrollaron, algunas podemos coincidir, otras no, pero sí hay una corriente de pensamiento que Perón y los pensadores del siglo XIX, a los cuales Perón recoge con sabiduría, como recoge a los griegos, recoge esa construcción del pensamiento de una patria en formación de identidad, una identidad que se sustenta en la síntesis de las actividades de los pueblos originarios, los negros, los mulatos, los criollos, los inmigrantes, una identidad joven en plena construcción, que es americana, que es mestiza, que es morena, que es profunda, y está alejada de las construcciones macroeconómicas fundamentalmente expresadas en el marxismo y en el liberalismo, que pueden tener, insisto, muchos aspectos positivos en cada una de ellas, pero que difieren absolutamente del estar situado, de la comunidad, que es para nosotros el ser comunitario, el hombre como el ser humano, como centro del modelo social de construcción solidaria, y esto me parece lo más importante rescatar, como lo hace hoy el Papa Francisco, que por eso está tan perseguido y tan cuestionado y tan ocultado como lo está el peronismo en la Argentina. Jorge, ¿crees que es necesaria para la Argentina una nueva constitución? Absolutamente, porque te voy a aumentar la apuesta de tu pregunta. No pago doble. Es más, te voy a voy a aumentar llevar la apuesta. Mirá, sí, vos sos no muy solo, joven. sí, Jorge, no solo esa pregunta, sino la puedo ampliar si querés. ¿Y qué pasa con la Constitución del 49 si vamos a una Constitución nueva, ¿no? Ahí te amplía la Bueno, pregunta. en realidad lo que ha sucedido en la Argentina es que yo, vos y todos los argentinos solemos hablar de la democracia de estos 41 años como un hecho inédito en la Argentina, porque es la primera vez que hay un periodo tan largo de democracia. Ahora tenemos que preguntarnos qué democracia es, porque esta democracia no fue una victoria del pueblo argentino. Esta democracia es una concesión graciosa, por llamarlo de alguna manera, del enemigo, en algo que es el consenso de Washington, que muy pocos leyeron, pero que ata las democracias latinoamericanas al mercado.
poniendo al mercado como ordenador social. Todo aquello que desvía del mercado como ordenador social, dando respuesta a las necesidades sociales de los pueblos, es castigado por postputista, perseguido, terrorista, golpe de Estado, golpes parlamentarios, golpes blandos, procesos de lawfare, como le pasó a Zelaya en Honduras, como le pasa hoy a Petro en Colombia, como le pasó a Lugo en Paraguay, como le pasó a Dilma Rousseff, como le pasó a Lula encarcelado, a Correa perseguido, a Cristina y a todos nosotros, los peronistas, en el gobierno de Macri. O sea que esa democracia tutelada por el mercado automáticamente expulsa del criterio político de aceptarse, como se aceptó, una de las banderas principales del peronismo, que es la justicia social. El ordenador, el mercado, cuando entra por la puerta, la solidaridad sale por la ventana. Y esto se consolida, para no escapar a tu pregunta, en la Constitución de 1994 de Menem Alfonsín, que provincializa y municipaliza las políticas sociales de salud, educación y previsionales, además de entregarle a los gobernadores la comercialización de los recursos naturales, fragmentando la Argentina, creando provincias ricas, provincias pobres, e impidiendo políticas nacionales que tiendan a la justicia social con un Estado que supere las asimetrías entre un chico que nace en Pumamarca y un chico que nace en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario, en Córdoba o en Mendoza. Entonces, lo que hoy tenemos como resultante de esto es 41 años de una dirigencia política que, más allá de aciertos y errores, yo no me meto en eso, hemos tenido 12 años felices con Néstor y con Cristina, pero no hemos podido perforar la dependencia de esa situación limitante de una democracia que ha sido cooptada por los intereses financieros buitres, tantos así que han colocado a un presidente como el que tenemos actualmente, ¿no? Jorge, también te escuché decir que la oposición a este gobierno debería plantearse la posibilidad de conformar para el conjunto del pueblo una idea de sueños y esperanzas. Bueno, justamente a mí me da la impresión que en esta etapa trágica de la Argentina, trágica por el dolor social que está provocando, por la desarticulación de los mecanismos de construcción de soberanía, por la posibilidad de la entrega e incluso de la fragmentación del país en varios países. Esto es un diseño estratégico del enemigo, que lo sabemos, yo lo llamo enemigo. Fíjate vos que la palabra enemigo desapareció del diccionario democrático en busca de consensos, y la verdad que los consensos se hacen desde identidades plenas, no desde aceptación plena de los factores de poder existentes. Y esto es muy claro. O el peronismo vuelve a ser disruptivo, vuelve a sacudir el mantel para que los cubiertos que ha dejado el enemigo y las oligarquías que siempre existieron, que acompañan los procesos del coloniaje, desaparezcan, o realmente van a surgir otras formas de lucha y de construcciones que van a tener la misma base teórica, ese Perón filosófico. Y te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si hay un ejemplo que a mí se me parece muy claro, es el ejemplo del PRI en México. El PRI, con la conducción de Lázaro Cárdenas,
perduró 70 años en México, pero se fue desgastando, se fue burocratizando, fueron perdiendo su pasión transformadora, fueron acoplándose a los mecanismos incluso del NAFTA con Estados Unidos y Canadá, aceptando lo que acá sería aceptar el ALCA, aceptar la Alianza para el Progreso, que fueron combatidas por todos nosotros, desde el campo nacional y popular, y ese PRI revolucionario de principio de siglo con Lázaro Cárdenas, terminó siendo derrotado por una fuerza nueva, el PAN, que era una fuerza de derecha, una fuerza de empresarios, que justamente, igual que acá, denostaban la política en la época de Thatcher-Reagan, el fin de la historia de Francis Fukuyama, determinando que las ideologías no iban más, y cerrando el capítulo de la lucha política, supuestamente, poniéndola al servicio de los grandes intereses multinacionales. Bueno, del PRI salió López Obrador, que primero fundó el Partido Revolucionario Democrático, PRD, y después fundó lo que hoy es Morena. Bueno, Morena, si ustedes escuchan el discurso de despedida de López Obrador del otro día en la Plaza Seca de México, hace un rescate y un detallado informe de su gestión basado en Lázaro Cárdenas como ideólogo de la construcción del México moderno, como hoy podríamos decir en una plaza recuperada, que Perón sigue siendo el ideólogo de la Argentina del siglo XXI, porque el Perón filosófico sigue dando respuestas a la demanda de los tiempos actuales. Jorge, ¿es necesaria, o mejor dicho, es necesario para la Argentina de hoy una reforma agraria? Pero dentro de esta pregunta te quiero que agregar algo que tiene que ver con lo de Lago Escondido. Me gustaría, si podés, que nos comentes un poquito, porque vos estuviste ahí, viviste lo del Lago Escondido, y me gustaría también una reflexión tuya sobre ese tema, ¿no? En realidad es necesaria una nueva constitución. Y en esa nueva constitución no hay cuestión que no tengamos que analizar. Si no, fijémonos en lo que yo te digo de la perseverancia del coloniaje, de una democracia limitada, que la ley de entidades financieras sigue siendo una ley de la dictadura militar. Y la ley de higiene y seguridad del trabajo es una ley hecha por la NUCE y reglamentada por Videla. Higiene y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, hace falta una nueva constitución basada en derechos. ¿Qué significa esto? Derechos determinativos, no indicativos. No propender al bien común. No, el bien común se construye con esto, con esto, con esto. Los derechos del trabajador, los derechos del niño, los derechos de la ancianidad, taxativamente puestos, determinativos, y que tengan en cuenta los nuevos ejes del siglo XXI que se despliegan en lo que se llama a nivel mundial la guerra híbrida. Por lo tanto, el tema de la comunicación y los medios es un tema central que debe ser tutelado desde las redes hasta los medios por la Constitución Nacional en el ejercicio pleno del Estado. Esa misma Constitución debe preservar, como preserva, pero prácticamente como una letanía, el tema Malvinas, y ahí es donde viene el Lago Escondido, que lo pusimos en evidencia y lo seguimos poniendo en evidencia el año con la octava marcha, ahora el año en febrero del próximo año, porque indudablemente esta situación del Lago Escondido es la demostración más patética de cómo las capas dirigenciales de la Argentina, estoy hablando de Mañeto, estoy hablando de AEA, estoy hablando de Roca, de Techín, estoy hablando de Pagani,
estoy hablando de los jueces, estoy hablando de los funcionarios, van a esa estancia a recibir orden. Esa estancia de 10.000 hectáreas, que no es muy grande para la Patagonia, que tiene el lago al cual le ha impedido los accesos y ha cerrado los caminos, esta es la demostración cabal de cómo se sienten dueños. Lewis es la quinta fortuna de Inglaterra. Está a 6 kilómetros de la frontera con Chile. En la misma línea meridiana, sobre el mar, es decir, en el Atlántico, tiene otra estancia, en Sierra Grande, a 400 metros del mar, con una pista de aterrizaje igual a la de Aeroparque. ¿Para qué? Pero tiene una tercera estancia en Punta Magallanes. Esa es la Patagonia Austral. En ese triángulo de Patagonia Austral hay 2.500.000 hectáreas en manos extranjeras. O sea que la secesión, fragmentación de la patria está a un paso. Esto no es ajeno a la creación de un muñeco como Milei, que indudablemente ha sido creado por los fondos buitres, que son fundamentalmente BlackRock, pero también Templeton, también Vanguard y también MLN, que manejan la financiarización del mundo, arrasando soberanías y generando deudas, como la que generaron en nuestro país, a los fines de dominar la política y las instituciones de la democracia. Jorge, hay una cosa que yo lo vengo viendo hace rato, en el cual vos lo planteás en un escrito que hiciste en estos días, donde vos planteás esto de que si no hay renovación, no hay revolución, ¿no? Pero sobre todo pongo énfasis más que nada en la palabra revolución, porque son pocos o contados hoy los dirigentes que hablan de revolución. Esto tiene que ver con, si se quiere, una batalla que ha dado la contracultura a la cultura peronista. Obviamente la cultura dominante pretende, así como pretende borrar la identidad y la memoria de los pueblos, fíjate vos en los billetes que tenés, una ballena, un pajarito, digamos, no es casual, no es casual. La apropiación del relato es parte de la construcción de poder. Mitre lo hizo después de Caseros y borró la historia de los caudillos federales, borró la historia de los patriotas, puso a San Martín en el bronce, lo sacó de ser un ser humano, a Belgrano lo mismo, no va a ser cosa que los chicos creyesen que pueden ser revolucionarios. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo se pararía un argentino de hoy el 25 de mayo de 1810, digamos, ¿no? ¿Cómo se pararía un argentino de hoy frente a la flota británica y francesa en el estuario del Río de la Plata, ocupando la isla Martín García y remontando el Paraná para segregar la Patagonia del resto de la Argentina, que era la famosa República Mesopotámica? Bueno, ¿cómo nos pararíamos? ¿Cómo se pararía un argentino de hoy ante el encarcelamiento, por ejemplo, de un líder que ya era popular como Perón, cuando el pueblo salió a rescatarlo de la cárcel? Bueno, estos son procesos revolucionarios. Así como desapareció la palabra enemigo, desapareció la palabra revolución, desapareció la palabra patria, desapareció la palabra colonia y desapareció la frase liberación nacional. Entonces no es casual esto, que forma parte de lo más caro de la lucha de los pueblos, que son los únicos sujetos que construyen la historia. No son los dirigentes se mueren, los dirigentes pasamos, vamos a pasar, pero la historia viva de la identidad de lucha de los pueblos está ahí. Por eso es tan importante para el enemigo la batalla cultural y para nosotros reafirmar la revolución justicialista. Jorge, te pido unos segundos
y vamos a una pausa, pero te dejo planteada una pregunta para cuando regresamos, que tiene que ver con cuáles crees que son las herramientas necesarias a la construcción de la soberanía que forje la conciencia nacional en el seno del pueblo argentino hoy. ¿Te parece? ¿Me lo respondés cuando regresamos? Bueno. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con el compañero Jorge Rachid, que, bueno, muy grato estar con él en este programa. Vamos a una pausa y ya regresamos con Doctrina y Realidad. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up. Bueno, continuamos con Doctrina y Realidad, en este programa donde se aprende a amar al general Perón, y en este caso con la compañía del compañero Jorge Rachid. Estamos cortos de tiempo y había dejado planteada una pregunta y con eso vamos cerrando. Jorge, ¿cuáles crees son las herramientas necesarias a la construcción de la soberanía que forje la conciencia nacional en el seno del pueblo argentino hoy, ¿no? En primer lugar, digamos, casi sacando el estetoscopio de médico, un buen diagnóstico. Identificar al enemigo. Lo que fortalece al movimiento nacional y popular es la identificación del enemigo. Y saber los planes y las motivaciones y los intereses que hoy se están jugando a nivel internacional y que se disputan en el territorio de nuestro país y en América Latina. Esto ya lo desarrollamos en la primera parte de la charla, no lo voy a reiterar, pero no es casual que el enemigo pretenda desarmar aquellas cuestiones y herramientas que hacen a la construcción de soberanía. CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, ya desarrolló el reactor Karen, un reactor nuclear de baja intensidad que está dispuesta ya a comercializarlo en el mundo y que a Estados Unidos le faltan 5 años todavía para poder desarrollarlo. Y la Argentina ya lo tiene desarrollado. Por eso, este gobierno, que no es un gobierno, es un virreinato, porque cumple órdenes, no tiene proyecto propio, intenta desarmar todas las herramientas en función de las órdenes que le dan. Frenar el proyecto Karen, frenar la puesta en órbita de los 2 satélites SEACOM que tenemos, además de los 2 ARSAT que están orbitando y que Macri quiso vender, aunque se lo alquiló a los franceses, pero son nuestros, son de tecnología nacional, igual que los radares triple D. La concepción geopolítica estratégica de la Argentina bicontinental tiene que ser reafirmada porque el mar austral argentino tiene 2 características, hoy controlado por la OTAN, que aumentó, digamos, la zona de exclusión de las Islas Sandwich y Orcadas del Sur,
tiene dos características fundamentales, además del gas y el petróleo, y el yacimiento que acaba de ser descubierto por Rusia. Ese mar, además, es la principal reserva proteica del mundo y tiene proyección directa sobre la Antártida, que es el único continente no explotado, sobre la cual el convenio AUKUS de Estados Unidos, Inglaterra y Australia pretende colocar 40 nuevas bases, dicen ellos científicas, que es un continente como la Antártida que tiene agua dulce por arriba y todos los elementos estratégicos por abajo, lo cual podría llegar a aumentar el calentamiento global en caso de ser explotados. Pero además, esa misma posición geoestratégica que hoy ocupa la Argentina implica los pasos de Magallanes, Beagle y Cabo de Hornos, que son los pasos interoceánicos, que en caso de guerra mundial como la que estamos por vivir, los canales de Suez y Panamá se cierran automáticamente con alguna esclusa que sea bombardeada, lo cual implica fuertemente la posibilidad de que este sea el principal objetivo del enemigo. Por lo tanto, estas herramientas científico-tecnológicas, el CONICET que están siendo desarmados, la fragmentación del país, tiene dos objetivos. Los recursos naturales nuestros, que van desde los glaciares a Vaca Muerta y el mar Austral, hasta el litio, pero también tiene un objetivo, que es debilitar a la Argentina a los fines de impedir la construcción de Luna Sur, que fue la máxima expresión filosófica de Perón en modelo argentino para un proyecto nacional 60 días antes de morir, cuando nos dijo que los estados-nación iban a ser muy débiles para resistir los avances del imperialismo, que vendría por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, y que iba a depender de los argentinos su defensa, porque van a venir por ellos, con nosotros o sin nosotros, 60 días antes de morir, 48 años. Por lo tanto, la salida no era una salida nacional, sino en el marco del continentalismo, lo dice textualmente, a los fines de tener el músculo y la masa crítica necesaria para dar esa batalla. Bueno, muchas gracias Jorge. Desde acá, desde este programa, queremos agradecerte tu actividad en redes, tu actividad militante, que bueno, supongo que debe ser de muchísimos años, Jorge, y la verdad que sos una guía para muchos compañeros. Quiero que lo sepas. Y yo siempre sigo, ¿eh? Yo Muchas siempre gracias sigo. a ustedes. Le agradezco mucho. Yo siempre sigo lo que escribís, sigo siempre los videos que haces, así que bueno, eso. Y simplemente para cerrar, una reflexión tuya para los que nos están viendo y cerramos con eso, Jorge. No, yo le pido a los compañeros peronistas y del movimiento nacional en general que no se dejen llevar por esta impregnación neoliberal de personalizar la política y que dejemos de lado los sectarismos y los dogmatismos, las divisiones, sobre todo no para anular el pensamiento crítico necesario a cualquier militante, sino fundamentalmente a los fines de que las discusiones tengan ámbito de discusión interna y no le den de comer al enemigo en esta frivolización y superficialización de la política que pretende, en su embate directo, a los fines de justamente derrotar a la política como herramienta de construcción de un nuevo modelo social solidario. Sin la política no vamos a construir nada. No se gana solamente por una elección. Se gana si tenemos el convencimiento de tener un acuerdo estratégico de estos objetivos que hemos planteado en este programa y donde todos estemos de acuerdo. Y ahí se acaban aquellos personajes que especulan o que puedan ser, digamos, absolutamente posibilistas desde el punto de vista político, sin tener sus mochilas cargadas de sueños, esperanzas y utopías. Muchas gracias. Que anden muy bien.
Bueno, ha pasado por este programa Jorge Rachid. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias a la compañera Claudia Avanzo por estar ahí, como siempre, en la edición. Lo decimos cada programa. Ella no le gusta que esto lo digamos, pero bueno, cada programa lo voy a repetir porque ella hace también que este programa esté en el aire. Hola, ¿cómo estás, Hernán? No quiere hablar, Hernán. Ahí está, ahí sí, ahí sí. No, me gustó, me pude enganchar. Llegué temprano al negocio y me conecté. Bueno, buenísimo. Ahí con el acompañamiento de Hernán también, estuvo ahí con nosotros. Y bueno, las reflexiones de Jorge Rachid, la verdad que a todos nos dejan siempre pensando, ¿no, Hernán? Sí, la verdad que muy bueno. Yo también seguía y me pareció bastante interesante. Pero bueno, felicitar a los dos, están llevando bien y creciendo día a día el programa, está muy bueno, la verdad que los felicito a los dos. Ah, buenísimo. Gracias, Hernán. Y te convocamos desde acá para que hagamos un programa que tenga que ver con alguno de nuestros patriotas. Sabemos que eso te gusta mucho leer sobre eso, te gusta mucho estudiar esas cosas. Así que cuando vos lo digas, haremos un programa con respecto a los grandes hombres que forjaron la Argentina, ¿no, Hernán? Sí, bueno, cuando quieras, cuestión de tiempo, de que no hagamos un tiempito. Pero bueno. Vale. Así que bueno, también ha pasado por el programa Hernán Ortega, que es un amigo del programa, un hermano de Hernán. Y bueno, los dejamos hasta un próximo martes. El próximo martes estaremos de nuevo. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por estar ahí, a todos. Gracias, Claudia. Gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Nos vemos. Chao. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up.